La gnosis se atribuye al pragma de Nostos Theos en su praxis. Parte 7. Análisis del documento que trata acerca del Congreso Mundial del Gnosticismo versus falso gnosticismo ocultista demiúrgico satánico jehováita. Ahora voy a leer ese documento que trata acerca del Congreso Mundial del falso gnosticismo. También trataré de evidenciar las partes significativas mencionadas en ese congreso. Evidenciar algunas justificaciones falaces del falso gnosticismo ocultista demiúrgico satánico jehováita. Un congreso mundial donde se llegó a un consenso para tergiversar el pasado histórico y así fomentar la llegada de la entelequia muerte en un horrendo infierno mundial que facilite manifestarse al mismo demiurgo sutil en el mundo fenoménico físico tangible. Por ejemplo, las profecías de el regreso de Jesús, la llegada del anticristo, la invasión extraterrestre, el apocalipsis zombie, la batalla entre ángeles y demonios, etc., que solo son campañas publicitarias fraudulentas, fomentadas desde la web de la Hermandad Blanca, con el objetivo de inducir culturalmente que se acepte con devoción la violenta imposición del culto mundial a la muerte. Este culto mundial a la muerte desde hace milenios exige sacrificio de sangre de animales y de seres humanos. Ese es el verdadero motivo por el cual tales satánicos jehovaitas necesitan previamente imponer un nuevo orden mundial socioeconómico, según sus ideologías del capital que ellos mismos gestionan, mediante la usura, la especulación, etc. Mientras he estado confeccionando las imágenes, leyendo tal texto del Congreso satánico y siendo consciente de todas las estafas y asesinatos que se han justificado con eso, engañando a las gentes, lo cual acontece en el mundo entero desde hace más de 2000 años. Ante todo eso, ¿acaso qué sentiría un gnóstico verdadero, un cristiano verdadero? En fin, omitiré palabras groseras que definan a tales criminales que aún hoy día cometen más crímenes. Ebulle la hostilidad por la indignación debido a tales injusticias históricas, debido a tales masacres y genocidios que aún hoy siguen impunes. Un gran camarada, con seguridad uno de los pocos gnósticos verdaderos que existen en toda América Latina, si no el único, realmente, pues ya lo explicó en sus vídeos. Dijo que la gnosis es la experimentación de la divinidad. El gnosticismo es el culto a la divinidad. He ahí la diferencia entre el pacto de sangre y el pacto cultural. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Bueno, ahora vamos a ver ese Congreso Mundial de Falso Gnosticismo, cuya página web de la Enciclopedia Mundial Virtual Oficial curiosamente ha sido modificada recientemente tras haber sido visitada. Esto ocurre porque el tráfico de visitas en las páginas web queda registrado según los metadatos, las cookies, etc. Y si alguien se interesa por algo y luego publica información que no concuerda con la versión oficial, pues tales organizaciones académicas u oficialistas lo saben. Y luego se apresuran a perfeccionar sus versiones consensuadas y a publicitar otra vez sus tergiversaciones con nuevas máscaras, para adelantarse al autor que expresa algo que no concuerda con aquello académicamente oficial y consensuado entre ellos. Es así que en el transcurso de varios meses han habido modificaciones en tal artículo que trata acerca del Congreso, y ahora yo tengo dos versiones de la misma página web, que son totalmente diferentes. Primero vamos a ver la versión actual, la más reciente, que es menos descarada en sus aseveraciones y que trata el asunto con un poco de menos idolatría a los monismos del culto a la muerte. Luego veremos que la versión antigua era mucho más evidente su apología, en su fanatismo, en su egregor, en ser fans, en su apología a los monismos del culto a la muerte, que se disfrazan de ser acaso gnosticismo, pero que en verdad son lo antagónico a la verdadera gnosis griega de Nostos Theos, lo inconocible, pues no tienen en consideración siquiera a la antigua cosmogonía griega ni a la teogonía de Hesiodo. Bueno, la primera imagen acerca del Coloquio Internacional sobre los orígenes del Gnosticismo, de esta versión actual, dice así: el Coloquio Internacional sobre los orígenes del Gnosticismo, o Coloquio de Mesina,
fue una reunión de eruditos y expertos académicos en gnosticismo que tuvo lugar en la Universidad de la ciudad de Messina, Italia, en el año 1966, con el propósito de examinar la cuestión de los orígenes del gnosticismo desde el punto de vista de la historia de las religiones. También se procuró definir y consensuar el núcleo esencial de las doctrinas gnósticas del cristianismo primitivo. Lo primero que tengo que decir acerca de este párrafo introductorio es que su estilo retórico es un poco grandilocuente, aunque moderado. O sea, que está usando una técnica retórica para tergiversar el pasado, para dar un sentido diferente a lo que ocurrió de verdad, con un cariz positivo, siendo un acto de ocultar algo que fue mucho más complejo y que dio lugar precisamente a algo que no fue tan positivo para los antiguos pueblos de gente cristiana de verdad, que fueron perseguidos como si fueran herejes o infieles, masacrados, asesinados, torturados, quemados vivos, etc. Sigo leyendo. La realización del coloquio. En la realización del coloquio cooperaron la Asociación Internacional para la Historia de las Religiones y la Sociedad Italiana de la Historia de las Religiones. Perdón, aquí veo un error ortográfico y sintáctico. No saben usar los signos de puntuación. Además, ayudaron financieramente el Ministerio Italiano de Instrucción Pública y la Universidad de Messina. La organización del coloquio y la edición de las ponencias que en él se presentaron se realizó bajo la dirección del profesor Hugo de la Universidad de Messina. Asistieron 69 expertos de diversas nacionalidades. Se trataron 43 ponencias y otras 15 fueron enviadas por participantes. Fue aprobado y enviado a la UNESCO un voto concerniente a la urgencia de la publicación definitiva de todos los textos de los manuscritos de Nag Hammadi, confeccionado por un comité. Es decir, que entre todos se pusieron de acuerdo para poner un sentido al pasado según sus afinidades o según sus conocimientos o según intereses sociopolíticos o según intereses económicos, sea como sea. Además, hicieron una petición conjunta a la UNESCO para que tradujese los manuscritos de Nag Hammadi, que todavía en ese momento pues no estaban traducidos y no se habían leído, sino que estaban en griego antiguo, según parece. Esto es importante, ¿por qué? Porque precisamente al hacerse público que se había encontrado ese manuscrito de Nag Hammadi con evangelios apócrifos, pues resulta que surgió esa necesidad entre esos académicos y religiosos y sectas satánicas, etcétera, de hacer ese coloquio internacional para ponerle un sentido nuevo al pasado. Bueno, vemos aquí a la derecha de la imagen que ellos hacen una alusión directa a Abraxas, al demiurgo, a Yahvé. Dice aquí, simbólica piedra Abraxas. Y eso lo relacionan con el gnosticismo del cristianismo primitivo. Pues no, no señores. Abrasas es una palabra del idioma griego. Yahvé es una palabra del idioma semítico, ya puede ser yiddish o lo que sea. En ese sentido, abrasas no es algo benévolo, bonito, que haya que tener una alusión positiva, sino que es precisamente la muerte. Es el demiurgo. Que menos que aquí pusieran que esto es el demiurgo, esto es la muerte. Pero no, aquí hacen una alusión positiva, como si fuera precisamente esto el Dios creador del universo conocido fenoménico, Yahvé Abrasas. Veremos más adelante que se tiene en alta estima a Yahvé Abrasas precisamente porque son cultores de la muerte. En la siguiente imagen dice temas tratados. Esto es una lista de los temas tratados en ese coloquio. Dice que se trataron los orígenes del gnosticismo y la historia de las religiones. El problema de los orígenes del gnosticismo. Yo aquí hago un inciso. El problema de los orígenes del gnosticismo es que hay una serie de organizaciones de gente problemática que crea polémica con respecto a ese origen para que no se descubra cuál es su verdadero origen. Tan simple como eso. No solo además de que se haya destruido la biblioteca de Alejandría, que se haya asesinado, masacrado a los cátaros, a los gibelinos,
de que se haya difamado a los gnósticos primigenios, arcaicos, griegos, alejandrinos, cretenses, espartanos, por ejemplo, porque en realidad es eso, el problema, que hay organizaciones de gente problemática que crean problemas para que no se pueda rescatar el étimos verdad acerca de la palabra gnosis y su atribución práctica real, que es el pragma de nuestros teos en su praxis. Sigue diciendo el texto por una definición del gnosticismo, es decir, una serie de personas se reúnen y charlan para llegar hasta una definición consensuada acerca de un término que ellos mismos se han inventado, que es precisamente un culto, un istmo, a la palabra gnosis, dándole entonces un significado erróneo, tergiversado, como si la palabra gnosis fuera igual que la palabra cognoscere del latín. Ya expliqué en otro vídeo anterior que la palabra conocimiento en griego es episteme y que la palabra gnosis en griego se compone de sis, que significa acción, y no, que podría haber derivado desde mou, que es yo en griego, y usando el plural majestático en las castas regias nobles, fue derivando hasta el nos, el vos, el nous, etc. Sigue diciendo este listado de los temas tratados en ese coloquio, el gnosticismo e Irán. Irán, precisamente ese lugar, es muy importante, histórico, en las religiones monistas, las cuales surgieron después de esa diáspora que yo he comentado en el vídeo anterior, desde esa emigración de la casta brahman de la India hacia el oeste, en varias razas, cuyas costumbres eran ese culto a la muerte, era el comercio de esclavos, etcétera, etcétera. En Irán han habido guerras religiosas, históricamente, muchos conflictos precisamente entre chiitas y suníes, por ejemplo, y también conflictos entre los monismos del culto a Yahvé, el culto a Ahura Mazda, el culto a Alá, etc. Actualmente en Irán, supuestamente, hay grupos radicales religiosos, violentos, quién sabe, por algo será. Bueno, esto sigue diciendo el gnosticismo, Mesopotamia y Egipto. Esos lugares también han sido muy importantes históricamente, no solo por los conflictos bélicos con respecto a la imposición violenta y sangrienta de religiones monistas del culto a la muerte, sino además por eliminar a aquellos imperios que tenían su propio politeos autárquico, su propia casta regia con milicia militoria y su propio código ético de honor, tal y como engloban en este coloquio esos lugares en los cuales se supone que han habido trazos de gnosticismo, por así decirlo, pues históricamente es que es obvio. Además, esos conflictos se narran también en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de forma mórbida, tergiversada, invertida en su significado real, poniendo los buenos de malos y los malos de buenos. En fin, gnosticismo y Qumran, gnosticismo y bla bla bla, gnosticismo y bla 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 y cristianismo, gnosticismo y cristianismo, gnosticismo y helenismo. ¿Esto qué es? ¿Un culto a los helenos? Vaya, esto es absurdo. Los helenos son los ancestros de los griegos. Los helenos no tenían un culto a su mismo pueblo. Los helenos tenían un politeos autárquico, o sea, una teogonía y una cosmogonía, que comenzaba con caos, con apeiron, con kairos. Aquí vamos a ver otra vez que se omite adrede un código ético de honor, un ethos que rescata el étimos para regresar a teos, porque de eso se trata, no de un culto, no de religión, sino de ética. Eso es el verdadero acto de gnos, la ética, eso es gnosis. La religión es lo antagónico a la ética. No había un culto a los helenos, del mismo modo que no había un culto a Judea, ni a los judíos. Ellos tenían su propio creador universal, su propio diosito. El culto es a Yahvé, el culto es a brasas. No había un culto a la India tampoco, porque en la India había un culto a Brahma. ¿Se entiende? Esto es una serie de técnicas retóricas falaces, mentiras y más tergiversaciones, las cuales tratan de modificar el pasado histórico y confundir a las personas.
No habían cultos a unas razas, no habían cultos a los nombres de los países. Habían cultos a una serie de entidades o deidades o demonios o diablos o lo que sea. Lo que pasa es que aquí esta cultura moderna y estos académicos modernos, estos eruditos, usan esa costumbre falaz de hacer un objeto cultural con una serie de etiquetas para juzgar peyorativamente o positivamente según le convenga a quien gestione la cultura, a quien gestione el egregor, a quien gestione la opinión pública. Hacer un objeto cultural con una etiqueta para hacer un juicio positivo o negativo con el cual juzgar a alguien con eso es una falta de respeto. Es la misma técnica falaz de cuando se etiqueta a alguien que si es negacionista o positivista o izquierdista o derechista o fascista o marxista. Es la misma falacia, la misma tontería. Las cosas son las que son y las personas son las que son. Otra cosa son los actos. Ya está. Luego resulta que estos académicos, supuestos eruditos, han tenido problemas a la hora de comparar según qué cosas hayan comparado. Se han tenido que comparar desde que había un problema de los orígenes del gnosticismo, ¿cómo no van a tener entonces problemas para comparar todo lo que viene después de ese origen problemático? Es que el problema son ellos mismos, que dicen mentiras. Entonces, si alguna premisa de la ecuación lógica es mentira, pues el resultado sigue siendo erróneo y mentira. Por lo tanto, el problema no se soluciona. ¿Tan fácil? ¿De verdad son tan eruditos que hacen falta muchísima gente para simplemente estudiar la etimología de una palabra y llegar a una serie de conclusiones según una experiencia propia? ¿De verdad hace falta tantos eruditos y tantos sabios de tantos países? ¿En serio? ¿O no que hay un negocio sectario, religioso y corporativo y unos conflictos de intereses económicos y sociales con respecto a eso? Porque en realidad eso es lo que pasa. Sigo leyendo. Definiciones descriptivas del coloquio. Los participantes en el Coloquio Internacional sobre los orígenes del gnosticismo propusieron, con el fin de evitar su uso indiferenciado, delimitar exactamente el significado de los términos gnosis y gnosticismo. O sea, vienen un grupo de gente de otros lugares, otros países, otros paradigmas, etcétera, que no son el griego, y ellos mismos se ponen que tienen la autoridad para cambiar el pasado, poner un significado que les da la gana, según una serie de justificaciones o documentaciones. Pero es que la documentación resulta que ni siquiera estaba traducida, que no la han podido leer, porque el Códex de Nag Hammadi resulta que no estaba traducido y no la habían podido leer todavía. Así que están haciendo su trabajo sin ni siquiera tener las premisas lógicas correctas. ¿Cómo es esto posible? Así que ellos quieren imponer al mundo entero una puesta de sentido falaz, una tergiversación del pasado, una mentira que dura más de 2000 años, que ha costado la vida a millones de personas inocentes, etiquetadas de herejes, etiquetadas de impíos, etiquetadas de infieles, etcétera, etcétera. Pues vaya. Dice aquí que ellos pretenden entonces que el término gnosis quedaría reservado para significar un conocimiento de los misterios divinos reservado a una élite. No, señores, eso no es así. La palabra esoterismo, tal y como el mismo diccionario lo describe, ya coincide en esa definición. El esoterismo, según el diccionario de la Real Academia Española, alude a un conocimiento de los misterios divinos reservado a una élite. Eso es el esoterismo según el diccionario. Entonces, ¿cómo puede ser que estén poniendo la misma definición a la palabra gnosis que a esoterismo? Según además los académicos oficiales de la Real Academia de Lengua Española y Mundial. ¿En qué quedamos entonces? ¿Qué pasa con el significado real y verdadero de gnosis? Se pierde y se confunde con el significado de otra palabra que también es falsa, porque esoterismo no significa eso tampoco. Esoterismo precisamente es un ismo a lo eso, es decir, un culto a lo interior. Pero en su atribución práctica verdadera, el esoterismo es simplemente autoexperimentación pura del yo teúrgico divino, que existe aparte de lo que no existe, aparte de lo exotérico. Lo esotérico y lo exotérico son antagónicos, son prácticas antagónicas.
Así que en el coloquio estos sabios eruditos pues siguieron su trabajo y llegaron al consenso. El gnosticismo designaría a un cierto grupo de sistemas del siglo II y que todos estaban de acuerdo en designarlo de este modo. Pero vamos a ver, ¿esto qué es lo que es? ¿Una votación parlamentaria en una democracia moderna? ¿Que están representando a qué? ¿Al banco que les da dinero? Yo me pregunto cuánto dinero cobrarían precisamente estas personas para estar ahí y hablar entre ellos, inventarse una historia del pasado histórico todavía más tergiversada, para justificar todos los crímenes que han cometido los cultos monistas a la muerte. Vaya. Así que el gnosticismo no es un culto a la gnosis, sino un cierto grupo de sistemas del siglo II. Entonces, si ellos no estuvieran de acuerdo en designarlo así, pues entonces no sería así, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver entonces las pruebas reales de lo que pasó en el pasado? No. Aquí ellos se toman la libertad de decidir cómo fue el pasado y cambiar el significado de las palabras. Esto es absurdo. Así que esto sigue diciendo otras definiciones descriptivas y que son hipótesis. Ellos trabajan con esas definiciones descriptivas que son hipótesis. Hipótesis quiere decir antes de llegar a la tesis. O sea, un tal vez, un puede que, un quizás. Esto es absurdo que precisamente durante más de 2000 años haya dado como resultado este resumen basado en hipótesis. Porque están diciendo exactamente lo mismo que decían otras agrupaciones sectarias hace siglos. Bueno, sigo leyendo. 1. El gnosticismo de las sectas del siglo II implica una serie coherente de características que pueden resumirse en la concepción de la presencia en el hombre de una chispa divina, que proviene del mundo divino, que ha caído en este mundo sometido al destino, al nacimiento y a la muerte, y que tiene que ser despertada por la contraparte divina del ser humano, que es su intimidad infinita o espiritual, para ser finalmente reintegrada en el reino de lo divino, lugar de donde procede. Bueno, ¿tengo que estar de acuerdo o en desacuerdo con esto? No, yo no soy como ellos en ese sentido. Yo no estoy teorizando en hipótesis. Vamos a ver, yo me baso en mi experiencia. Esto no es gnosticismo, esto es una explicación teórica de una práctica, que no es perfecta, pero al menos no está tan tergiversado. Hay unos conceptos fundamentales, ese dualismo entre lo divino y lo diablesco, el espíritu divino que es obligado a encarnar, que es llevado al infierno, donde acontece el destino, ese ciclo de nacer y morir, y que el ser humano en su yo, en lo más íntimo, en lo esotérico espiritual de verdad, pues puede regresar a lo teúrgico, a lo divino. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver este punto número 1 con todo lo que viene después? Ese monismo del culto a la muerte, del culto a Yahvé y a Brasas. Absolutamente nada. Porque sus teorías y sus prácticas son antagónicas. Es que es obvio. Sigo leyendo. 2. El tipo de gnosis que implica el gnosticismo está condicionado por un cierto número de fundamentos ontológicos, teológicos y antropológicos. Más que nada son fundamentos cosmogónicos, teogónicos, éticos. Eso. Ontológico hace referencia a la lógica del alma. Teológico hace referencia a la lógica de los dioses. Y antropológico hace referencia a la lógica del hombre. Pero sin embargo estos términos no son correctos, porque no es sabiduría, es lógica racional, es simplemente epísteme, se degrada a doxa, no es gnosis. Repito que los fundamentos de verdad de la gnosis son cosmogonía, teogonía y ética. Sigo leyendo. Desde esta perspectiva no toda gnosis es gnosticismo. La verdadera gnosis no se trata de perspectiva ninguna. No es un ismo de gnosis. La acción del yo teúrgico no es un culto al yo. Eso es incongruente. Sigo leyendo. Esta gnosis del gnosticismo implica la identidad divina del conocente, el gnóstico, de lo conocido, la sustancia divina de su ser íntimo trascendente y del medio por el cual lo conoce, la gnosis como facultad divina implícita que debe ser despertada y autorizada. Este punto 2 es un absurdo y sus premisas lógicas son erróneas. Desde el punto 1 al punto 2 ya se ha tergiversado todo y se ha invertido todo. En primer lugar,
Ellos tienen la manía obsesiva de identificar la palabra gnosis con la palabra cognoscere. La palabra gnosis no significa conocimiento. Su atribución práctica es la acción del yo teúrgico, la acción de yo. El latín es posterior al griego. El latín surgió en otro país varios siglos después. Por lo tanto, cognoscere del latín, históricamente, es imposible de que haya influenciado en el griego para siglos antes cambiar el significado de una palabra en griego que es gnosis. Vamos a ver, repito. En griego, antiguamente en la época clásica, para referirse al conocimiento, se usaba la palabra epísteme. El mayor error que tienen estos monistas adoradores de la muerte, el demiurgo, es que ellos dicen que su diosito demiúrgico es algo inconocible, no se puede conocer. Ellos lo dicen porque tratan de identificar a la verdadera divinidad inconocible, a nuestros teos, con el demiurgo Abrasa Yahvé. Como vimos con el traductor de Google, ya que Google está programado así, de identificar la palabra gnosis como si fuera conocer del latín, entonces los monistas adoradores de la muerte llaman a su demiurgo agnostos theos, como si fuera algo que no se puede conocer. Si para los monistas adoradores de Abrasas, Yahvé, su Dios no se puede conocer, entonces ¿por qué dicen que se regresa a su Dios mediante el conocimiento? Y que todo esto acaso se trata solo de conocimiento. O sea, ¿cómo puede ser entonces que haya derivado todo esto a cultos en los cuales se tenga que usar las emociones? Si se trata solo de conocerse, ¿no? Del conocimiento. O sea, de la sabiduría. Veremos que esa sabiduría es simplemente los preceptos de la obra de Salomón. Porque en las próximas imágenes hay una alusión constante y obsesiva a Salomón. En vez de hablar de gnosis, hablan precisamente todo el tiempo de Salomón. Y con una retórica grandilocuente y mucho positivismo guay. Es obvio cuando hacen comercial vendiendo un producto de mercado. Dicen entonces que el gnóstico dice que tiene una identidad divina que es pensarse a sí mismo, el conocerse a sí mismo. Fíjense ustedes cómo se tergiversa la cosa y cómo se contradicen ellos mismos. Entonces ellos dicen que el gnóstico es quien hace una conexión identitaria del sí mismo con la divinidad. O sea, una puesta de sentido. Y entonces, mediante esa puesta de sentido cognoscitiva, pues conoce racionalmente la sustancia divina de su ser íntimo. La sustancia divina de su ser, que es el sentir. Así que mediante una puesta de sentido cognoscitiva se pone un sentido a los sentimientos que derivan desde las emociones. Se supone que eso es trascendente para ellos. De lo racional mental vamos a lo irracional emotivo. Eso es trascender. Sí, claro. Entonces, esto acontece mediante la acción de conocer, que según ellos es una facultad divina implícita que debe ser respetada y actualizada. Despertada y actualizada, o sea, evolucionada. La gnosis para ellos es una facultad divina, pero es que para ellos la gnosis es simplemente cognocer. O sea, la actividad cognoscitiva de la mente racional, de la psique anímica, para ellos eso es lo divino. Y eso es directamente algo demiúrgico, algo diablesco. ¿Recuerdan ustedes esa metáfora de una persona que está indecisa y que está en un evento dramático? Entonces, en su hombro derecho y en su hombro izquierdo aparecen dos entidades. Una entidad es un angelito y otra entidad es un demonio con cuernos de color rojo, con cola y tridente, mientras que ese angelito, que tiene un aspecto muy bonito, de color blanco, con alitas de paloma, con su circulito en la cabeza y con un báculo. Vamos a ver, ¿saben ustedes qué es eso simplemente? El subconsciente onírico y el inconsciente colectivo arquetipal del demiurgo. Es el mismo demiurgo en sus dos facetas de Cronos Saturno Satanás, el monigote diablesco, y de Jehová Sol, que es representado con el monigote angelical, y es la misma hostia, es la misma cosa, es el mismo ciclo. Es Jehová y es Satanás que hacen de dualidad bipolar y impulsan la entelequia a muerte a través de la evolución o la involución, para que la psique anímica de esa persona pues regrese. No va a regresar, sino que va a ir obligada al matadero del astral, o sea, a Abrasas, Yahvé.
Esta es la verdad. Repito que esto es un engaño que ha hecho la casta sacerdotal monista. ¿Qué hace entonces el verdadero hombre espiritual ante eso? Pues no ponerle sentido y actuar con honor según un código ético. No se trata entonces de ponerle sentido a ese angelito ni a ese diablito que uno dice, haz el bien pero suicídate. Eso es lo que dice el angelito. Y el diablito pues dice, haz lo que quieras, puedes hacer lo que quieras, puedes hacer daño, robar, matar. Mientras no te cojan, mientras no te pillen, pues puedes hacer lo que quieras. Si nadie te ve, nadie se da cuenta, no te pasará nada. Eso es lo que dice el diablo. Entonces, ¿en qué quedamos? No hay que ponerle sentido a ninguno de los dos. Repito que actuar con honor según un código ético es lo antagónico a esa dualidad de angelito y diablito, de evolución e involución, de esa reacción por inercia según una apuesta de sentido racional a las emociones irracionales que surgen desde los arquetipos del demiurgo. Pero entonces, ¿qué ha tergiversado esta casta sacerdotal monista demiúrgica? Pues que la ética es útil para rescatar el étimos y regresar ateos. ¿Cómo puede ser entonces que la mente racional, lo cognitivo, sea acaso algo divino? No, es algo diablesco. Dejen ustedes correr a su mente. Verán ustedes cómo la mente por sí sola trabaja solo para la autodestrucción. ¿Por qué? Porque cualquier persona tiene al día miles de pensamientos autodestructivos, recuerdos de eventos dramáticos muy dolorosos. Esto cualquiera lo puede experimentar todos los días. La mente si va por sí sola, si no se controla, se descontrola. Va a los extremos emocionales. ¿Le arrastra el cuerpo físico por inercia? Ya que la mente es condicionada por los impulsos arquetipales del demiurgo. Y esto ya lo vimos en el vídeo anterior acerca del aparato psíquico de Freud y el vídeo que yo he hecho acerca de los ámbitos de interactuación entre la psique, lo teúrgico y lo demiúrgico. ¿Qué pasa? ¿Estos académicos eruditos no saben acerca del tema? Porque Freud también fue de sus colegas académicos. Sigamos leyendo. 3. El pensamiento prenóstico es aquel que presenta caracteres que pueden ser identificados exteriormente con los sistemas gnósticos, pero estando esos rasgos integrados en una concepción que es ajena al gnosticismo. O sea, se le llama prenóstico a algo que parece gnóstico, pero no es gnóstico. Entonces, ¿en qué quedamos? Otra descripción extraña para tratar de hacer algo tan relativo y tan difuso que pueda etiquetar a muchos otros ámbitos y juzgar eso de positivo o negativo o darle entonces crédito o defenestrarlo. ¿Esto para qué sirve entonces este punto 3? Para etiquetar un pensamiento que no es y que es gnóstico, y que esta dualidad quedaría expresada en el vocablo prenóstico. Para nada, en la práctica para nada. ¿Cómo pueden ser que se contradigan tan descaradamente en la misma frase? Algo no es y es a la vez. Eso es paradoja, porque los pensamientos son o no son. No hay ningún pensamiento que pueda ser y no ser a la vez. Eso es imposible para la cognición. El yo teúrgico existe aparte de esa dualidad de sí y no. Pero para el pensamiento cognoscitivo, el ser no acontece en su bipolaridad a la vez, porque es paradoja, es imposible para el demiurgo. ¿Se entiende? Las cosas están, las entidades son. Esto no se trata entonces de la teoría cuántica de que hay dos estados a la vez, en diferentes planos. No es esto. Estamos hablando de que un concepto eso no es, pero no puede ser y no ser a la vez. Esto es absurdo, o sea, un error lógico. A menos que se esté comparando con otra cosa que no es y que fue antes y empezamos ya con las tergiversaciones adrede. No, esto es otro fallo. ¿Se parece o no se parece? Pero por apariencia precisamente es que no es. Con este punto 3 se están metiendo además a otros grupos sectarios los cuales parecen gnósticos de teoría, pero cuyas prácticas son precisamente más satánicos y más jehovaitas imposible. Porque más adelante en este mismo coloquio pues se habla acerca de esos grupos sectarios que se disfrazan de gnósticos cuyas prácticas pues son control taumatúrgico de las energías telúricas, egregores, brujería,
Entonces, a estas agrupaciones sectarias posteriores, que son relativamente recientes, que son tan relativas precisamente y tienen tantas máscaras, Teosofía, Samael Weor, ¿a estos qué etiquetas les ponemos? ¿Prenóstico? No, pre significa anterior. Entonces sería paranóstico, como paranormal, o para subnormales, mejor dicho. Se entiende, ¿no? De que son paranormales porque ni siquiera son normales del todo, sino que son paralelos a lo normal y que pues su propósito es provocar que la gente sean subnormales. Sigo leyendo. 4. Lo protonóstico tendría como término de denotación a todo sistema gnóstico o incipiente o germinal, es decir, movimientos espirituales que están impregnados por una actitud similar a la que caracteriza los sistemas gnósticos consagrados. Vaya con el estilo y la sintaxis de este punto 4. Protonóstico, proto es primigenio, es análogo a de arcaico. Eso quiere decir que son los principios de los gnósticos. Si es los principios de los gnósticos, quiere decir que es gnóstico en sus inicios. No quiere decir que sea un poquito gnóstico y otros sean más gnósticos. No. Esta palabra significa los principios de los gnósticos. Sin embargo, ellos están tratando de etiquetar a otros grupos sectarios pseudognósticos, anímicos, socioeconómicos, religiosos, de culto al demiurgo, y que también aluden a unos gnósticos consagrados. Consagrado viene de con, que es como compañía, un compendio, y sagrado viene de sacro, de sacrificio, que tiene que haber entonces una consagración, o sea, un sacrificio colectivo entre agrupaciones supuestamente gnósticas. ¿Qué tiene que ver eso? Vamos a ver, señores que habéis redactado esto recientemente, ustedes no sabéis siquiera lo que estáis escribiendo. ¿Qué tiene que ver una consagración con agrupaciones supuestamente gnósticas? ¿Qué tiene que ver entonces una serie de actos sacrificiales en conjunto? Pues bueno, para ellos eso es la perfección y la evolución de los sistemas gnósticos, de las agrupaciones pseudognósticas. Agruparse entre sí y hacer su ritualística sacrificial, como culto a la muerte, al demiurgo, a Brasa Yahvé. ¿Se entiende realmente todo lo que esconde estos textos, tantos eufemismos, tantas tergiversaciones y tantas mentiras? El único punto que alude a la verdad, pues es el punto 1, como he dicho antes. Bueno, siguiente imagen, influencia y legado. En el momento de la realización del coloquio no habían sido traducidos todavía la mayor parte de los códices del Nag Hammadi. O sea, ellos mismos dicen que no tienen ni idea de lo que están hablando, que solo se basan en hipótesis, en creencias y en supuestos, según su erudición, según sus apuntes teóricos de sus academias, de sus estudios, bla, 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 etcétera, etcétera. Según van coloquialmente haciendo sus charlas y debates y su colegueo, allá en ese lugar, en Mesina, pues bueno, se tomó eso después como un referente en la historia del estudio y el análisis académico del gnosticismo que aconteció en los primeros siglos del cristianismo. Vemos aquí referencias de esto. Aquí hay 9 listados de referencias que son obras de otros autores. Supuestamente entonces este texto oficial que yo he leído resumidamente se referencia a estas obras de estos otros autores. O sea, este texto oficial se basa en unos autores académicos y trata de aunar toda la teoría acerca de un tema en concreto y sus relaciones con otros temas. Es muy evidente estas referencias y sus vinculaciones con agrupaciones sectarias, demonistas, adoradores del demiurgo Brasa Yahvé. Vemos aquí Shambhala Publicaciones. Saben ustedes que la palabra Shambhala es del idioma tibetano y alude directamente al infierno, porque Shambhala es el infierno sutil. Es el plano arquetipal de luz blanca del demiurgo. Eso es Shambhala. Alude a varias metáforas, pero realmente Shambhala es el infierno sutil. Es la ciudad de los demonios, es el sol de fuego también, pero es que resulta que para los lamas tibetanos su liberación es ser fagocitado por el demiurgo, o sea, por el alma universal, por la mente universal. Ellos no lo llaman como los brahmánicos, que es el creador de Maya, de la ilusión mental,
del laberinto. Pero, sin embargo, los tibetanos hacen el mismo culto a las serpientes con respecto a esos guías que llevan al alma con la serpiente universal. Y lo digo guías, como dicen los del New Age, estos mentirosos tergiversadores, que a los devas les llaman guías espirituales o maestros ascendidos, como dice en la teosofía esos satánicos. Sigo leyendo. Otra obra de referencia, la cual se ha sacado información para este artículo, es La esencia del dualismo gnóstico, ediciones Castañeda. ¿Recuerdan ustedes ese autor Castaneda que tergiversó esas metáforas del nahual, del tonal, que son simplemente el alma y la animalidad del hombre, y la evolución psicoanímica hacia el demiurgo, pasando por el infierno? Es curioso este Castaneda tan famoso que tergiversó el calendario lunar de los mayas y lo cambió por un calendario solar, como culto a Jau, y a Jau es precisamente análogo a Jehová. Vemos entonces otra organización que hace referencia a otra cosa sospechosa, que no es espiritual, que no es gnóstico. Otra referencia más es Repensando el gnosticismo, un argumento para desmantelar esa categoría. Pues bueno, para ellos la palabra gnosis significa conocimiento y aquí ellos lo vuelven a repensar. Bueno, la biografía dice aquí una revisión de la metafísica y de la moral. La moral no tiene nada que ver con la metafísica, la moral es algo de índole psíquico. La metafísica sí tiene que ver con la ética, porque la ética facilita el acceso metafísico, el regreso al yo, teúrgico, al espíritu. Otra cosa aquí señalada es hacen un estudio de cómo están los actuales gnósticos. Otra obra es Interpretaciones de las Biblias de los Gregorianos. Otra obra es El nacimiento del cristianismo y el gnosticismo, propuestas. O sea, no la verdad directamente, sino unas propuestas. Vamos a proponer. Teorizamos que esto tal vez. Proponemos que esto tal vez. Ahora se hace una subasta y quien dé más pasta, más dinero, pues entonces se lleva el premio. Propuestas, ¿no? Otra obra, La Gnosis y el Nuevo Testamento. Otra obra, Diccionario de Gnosis y Esoterismo del Oeste. Otra obra, Escrituras Esenciales Gnósticas, que es de la misma empresa de Shambhala Publicaciones. ¿Qué nos encontraremos en estas obras? ¿Algo de verdad? En esta última de esas Escrituras Esenciales Gnósticas de Shambhala Publicaciones, ¿va a estar traducido en Nahamadí? ¿Sí o no? ¿Va a estar, acaso, la cosmogonía de Gnostos Teos, de Caos, de Apeiron, de Kairos, la teogonía de Isiodo, el etos de Nos? ¿Va a estar eso realmente? Porque esos son los verdaderos fundamentos de la gnosis griega, cretense, espartana, alejandrina, por ejemplo. No, pero sin embargo seguro que no se encuentra eso. Y habrá otras cosas derivadas a ese gnosticismo, a ese culto sectario al demiurgo, que es lo antagónico a Gnostos Teos. Bueno, pues ya está. Esto es la versión actual de este documento, el cual trataba de lo que aconteció supuestamente en ese coloquio internacional acerca de los orígenes del gnosticismo.